Continuar con el video anterior. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo de cómo hacemos el balance de materia cuando están ocurriendo reacciones múltiples. Y voy a tomar el mismo ejemplo de las mismas dos reacciones. A se descompone en 2B y C, y B se puede transformar en D, siendo B el compuesto de interés. Tenemos entonces dos reacciones, y cuando sean reacciones múltiples yo recomiendo que el análisis sea con el método 2, es decir, utilizando el grado de avance de la reacción. Entonces voy a aplicar ese mismo método, pero lo voy a extender a cuando tenemos más de una reacción. Entonces voy a escribir primero las ecuaciones. Entonces grado de avance va a ser el método, grado de avance para reacciones múltiples las ecuaciones las voy entonces ahora a generalizar. Ya tenemos ecuaciones para el grado de avance cuando es una sola reacción, para proceso por lote y proceso continuo. Lo que voy a hacer es generalizarlas para más de una reacción, para los dos procesos. Entonces aquí lo voy a poner para el proceso por lote. Esta va a ser nuestra ecuación, NI y NI0, que ya los conocemos. Lo único que va a cambiar es en el otro término, que voy a tener una sumatoria para darle posibilidad de que haya más de una reacción. Entonces este sería para el proceso por lotes. Aquí vamos a definir cosas como recordatorio. Estos son moles finales de I. Estos son moles iniciales de I. La I es entonces la especie, mientras que la J, como ven ahí en la sumatoria, hay otro índice que es la J, que representa las reacciones que ya sabemos que deben ser independientes. Entonces ahí está, que representa, y pues el nu y J pues es el coeficiente estequiométrico. Estequiométrico para la especie I en la reacción J. ¿Sí? Esa sería entonces la reacción para proceso por lotes. Y si tenemos proceso continuo, pues la ecuación ya saben que esencialmente es la misma, nada más adicionamos un punto para que ahora represente un flujo molar, NI0 más la sumatoria de nu y J también con un punto, y el grado de avance de la reacción J. ¿Sí? Entonces aquí nada más cambia, bueno, esta va a ser la ecuación para proceso continuo, y pues nada más cambia que este es el flujo molar de salida de I, este es el flujo molar de entrada, porque el proceso es continuo. Y pues el grado de avance, la I y la J pues representan lo que ya establecí. En nuestro caso vamos a considerar que estas dos reacciones que ya escribí son para un proceso continuo. Las voy a reescribir aquí. Tenemos A, que produce 2B más C, y B, que produce D.
antes de avanzar, no se les olvide que este coeficiente tiene unidades de moles para proceso por lote y es negativo para reactivo, positivo para producto. Y acá es lo mismo, nada más que el coeficiente de acá tiene unidades de moles por tiempo, por segundo, por hora, por lo que sea. ¿Sí? Y sigue siendo lo mismo, es negativo para reactivos y positivo para productos. Entonces, para nuestras dos reacciones que están aquí en azul, esta sería la reacción 1, voy a poner aquí reacción 1 y esta sería la reacción 2, que esos serían los índices de la J, es decir, J puede valer 1 o J puede valer 2. Voy a escribir aquí voy a separar y voy a escribir los coeficientes. Como digo, vamos a considerar que es un proceso por lotes. Ahorita escribo las condiciones, nada más quiero establecer que no nos equivocamos en los coeficientes. Entonces, para la reacción 1, el coeficiente estequiométrico de la especie A, con punto acá arriba porque es continuo, sería menos 1 mol por segundo, por ejemplo. Este menos 1 viene del 1 que está acá. Luego, el coeficiente estequiométrico de la especie B, y aquí voy a agregar también como subíndice 1 para hablar de la reacción 1, sería positivo porque es un producto y es 2 moles por segundo y ese 2 pues viene de aquí. Y finalmente el coeficiente estequiométrico C de la reacción 1 es 1 mol por segundo y este 1 pues viene del 1 que está aquí, ¿sí? Y es positivo, ¿sí? Y de la reacción 2 pues voy a hacer un ejercicio, sería el coeficiente estequiométrico de la especie B, pero ahora en la reacción 2, que es menos 1, y para D sería de nu punto D2 igual a, es producto, es positivo, es 1 mol por segundo. Este 1 viene de aquí, mientras que el menos 1 viene de acá. ¿Sí? Entonces ahí están los coeficientes. Y de acuerdo a este término, este término que aparece aquí, si J vale 1 y 2, pues vas a tener un J1 y un J2. ¿Sí? Uno para cada reacción. Entonces cada reacción va a tener su propio grado de avance. ¿Sí? Entonces hagamos el ejemplo. Entonces tenemos nuestro reactor y vamos a considerar estas condiciones. Entran 100 moles de A por segundo, 20 moles de B por segundo y 10 moles de I por segundo. Y salen ciertos moles o cierto flujo molar de A, que lo voy a identificar así como Na punto. También el equivalente para B, Nb punto, para C, para D y para lo que voy a llamar Ni punto, que son los moles de I por tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salieron A, B, C y D? Pues salieron de las reacciones. A, B, C y D son las especies que pueden existir y asigna un flujo para cada una de ellas. Adicionalmente, A y B pues están entrando como reactivos aquí y aquí. Pero aparece esta cosa que es I. I es la abreviación de inerte y está entrando también al sistema. Entonces antes de continuar con la solución voy a hablar un poco de ese inerte. Este inerte se le llama así porque no reacciona. Es un compuesto que no reacciona. Es decir, si él no reacciona, lo que entre de inerte pues tiene que salir. ¿Sí? Él no participa en las reacciones, por eso se le llama inerte.
Una pregunta en este momento debería ser, ¿y para qué metemos un inerte? O sea, ¿qué está detrás de utilizar un inerte? Eh, Supongan pues que nuestras reacciones, eh, las reacciones que perseguimos, o perseguimos la reacción 1, pero ocurre también la 2, ¿sí? Por ser reacción múltiple. Supongan que pudiera ocurrir una reacción más. Vamos a escribir por aquí. Supongan que B, nuestro compuesto de interés, reacciona con el oxígeno y produce, no sé, vamos a llamarle otro producto que no nos interesa, es un subproducto también no deseado, es otra reacción no deseada, pero está asociado a la oxidación de B por el oxígeno que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces lo que pudiera hacerse ya de manera práctica es meter un inerte para desplazar el oxígeno en el reactor, de tal manera que no se verifique esta reacción. ¿Sí? Eso pudiera ser una razón para meter un inerte, como está representado en este esquema. ¿Sí? Bueno, entonces eso es todo lo que voy a decir de inertes. A veces son necesarios, o más bien cuando se usa es o porque es necesario, como ya expliqué, o porque es parte de, por ejemplo, el aire. Si en nuestra reacción vamos a tomar aire, porque necesitamos el oxígeno, ahí sí perseguimos la oxidación. Ese aire, pues ya sabemos que es oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno no participa en reacción y entonces es un inerte. ¿Sí? Bueno, entonces a eso se refiere el inerte, que es ese inerte. Y lo único que debemos recordar es que él no reacciona, no participa en ninguna reacción. Bueno, entonces aplicamos nuestra ecuación. La voy a escribir aquí otra vez para el grado de avance. Ni punto es Ni0 más la sumatoria del coeficiente IJ punto por el grado de avance J. ¿Sí? Entonces la aplicación pues es muy sencilla. Entonces lo voy a empezar con A, Na punto. Eso es lo que sale, por eso está identificado de esta forma. Y lo que entra, si tenemos entrada de A, serían 100. ¿Sí? ¿Qué es esto? 100 moles por segundo. Y luego los términos de la sumatoria serían, déjenme escribirles la reacción aquí para estarla viendo todos otra vez. O las reacciones más bien. Bueno, entonces sería 100 y luego vamos a tomar la primera reacción. El coeficiente estequiométrico de A en la primera reacción es menos 1 mol por segundo y la multiplicamos por el grado de avance de la reacción 1. ¿Sí? Pero es una sumatoria, hay que considerar si es que A participa en la otra reacción. En este caso A no participa en la otra reacción y hasta ahí se termina entonces la ecuación de grado de avance para A. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con B. Lo que sale es NB, que es esto que está aquí, y si tenemos entrada, 20. Luego vemos la primera reacción, el coeficiente estequiométrico es más 2 moles por segundo y lo tenemos que multiplicar por el grado de avance 1. Pero también participa en la reacción 2, pero ahí es un reactivo, entonces su coeficiente estequiométrico es menos 1 mol por segundo y lo multiplicamos pero por el grado de avance de la reacción 2. ¿Sí? Como ya dije, cada reacción, lo voy a poner aquí, va a tener asociado su propio grado de avance y que ya los escribí acá. Entonces este 2 salió de aquí y este menos 1 de acá, pero ahora como reactivo. ¿Sí? Entonces de manera similar voy a escribir para los otros. NC, esta es nuestra salida, que es esta. No hay entrada de C, entonces un 0 ahí. Y C participa en la primera reacción y es un producto y su coeficiente es más 1 por J1. ¿Sí? Luego sigue ND, que es esta variable que está saliendo. No hay entrada también. Y D está en la segunda reacción, no está en la primera reacción.
y es un producto para la segunda, sería más 1, que su coeficiente es 1, es un producto, es positivo, y el grado de avance por el que está multiplicado es por el que corresponde, que sería la J2. También podemos hacer aquí uno para el inerte. Para el inerte pues sí entra, pero para el inerte J1 es 0 y J2 también. Entonces para el inerte no hay reacción, ¿sí? Entonces en eso terminaría si aplico esta ecuación, pero para el inerte, ¿sí? Lo único que obtenemos de esa última ecuación es que este N1 pues debe ser igual a lo que estamos metiendo, ¿sí? Porque no participa en ninguna de las dos reacciones. Bueno, si contamos, si hacemos el conteo de grados de libertad para este método hasta este momento, la ecuación pues es bueno, lo voy a hacer separado, de incógnitas, como ya voy a hacer el conteo así como están las ecuaciones aquí antes de sustituir pues esto. Entonces tú tienes 5 incógnitas, 5 incógnitas que son esos 5 flujos, uno para cada especie. Y puedes escribir 5 ecuaciones de grado de avance de reacción, que fueron estas 5 en azul que escribí yo aquí. Entonces 5 ecuaciones de grado de avance. Y esta se resta y hay que, de acuerdo a la ecuación, que pueden revisar el video del método 2 de grado de avance, hay que sumar el número de reacciones independientes. Y en este caso no hay otras ecuaciones. No restamos nada ahí. Entonces el resultado de grados de libertad pues es 2. Forzosamente hay que especificar 2. O adicionamos 2 ecuaciones como otras ecuaciones, es decir, metemos información que podamos contar aquí, o especificamos 2 de estos y decimos, pues los valores de esto y este van a ser conocidos, ¿sí? Para que sea nada más 3 incógnitas con respecto a los flujos. Entonces no importan las opciones, ¿no? Al final, desde el punto de vista matemático, tienes que solo hay en el menos 5 más 2, solo hay 3 ecuaciones que van a resultar, lo que implica que necesitas solo tener 3 incógnitas, ¿sí? ¿Qué información voy a hacer? Como digo, pudiera ser, voy a escribir, no voy a resolver el problema, solo voy a decir que se requiere información adicional que nos permita generar otras 2 ecuaciones. ¿Qué pudiera hacer eso? De los conceptos que vimos en el video anterior, por ejemplo, pudiera ser, necesitaríamos conocer el rendimiento de B, por ejemplo, y la selectividad. De B a D. Por ejemplo, con eso permitiría escribir 2 ecuaciones y entonces aquí no tener 0, sino tener un 2 y que los grados de libertad nos dieran 0 y podríamos resolver. Esta es una opción, como digo, necesitas información adicional o pudiera ser regresar a cómo estabas y establecer 2 flujos, ¿sí? Decir que NB o NC pues son conocidos, como ya establecí esta parte de acá, para quitarlas de incógnitas y que los grados de libertad sean 0, ¿sí? Pudieras tener más opciones, pudieras conocer la conversión de A, por ejemplo,
pudieras conocer la conversión fraccionaria de A y ND, por ejemplo. Con esas dos también vas a obtener aquí, quitarías de aquí una incógnita, te quedarían 4, esta sería conocida, ya no aparecería aquí, y pudieras agregar una ecuación adicional por la conversión fraccionaria. Y el resultado pues va a seguir siendo el resultado pues sería 0. ¿Sí? Entonces necesitamos información adicional para generar ecuación o para que los grados de libertad sean 0. Las opciones son muchas, no voy a resolver como dije el problema, lo importante era establecer cómo se escribe el método para más de una reacción. Las ecuaciones que resulten pues las podemos meter al resolvedor de ecuaciones, al IHT o al Wolfram Alpha, el que hayan ya decidido que van a utilizar para el resto del semestre. Yo les recomiendo que sean expertos en los dos. Bueno, finalmente voy a introducir dos conceptos adicionales que puedan aparecer en problemas que resuelvan de este capítulo. Uno ya lo conocemos, uno es, pensemos que tenemos este proceso. Tenemos nuestro reactor y luego hay otra unidad que es un separador. ¿Sí? Entonces pudiéramos pensar en una reacción muy sencilla de A produce B. Estamos alimentando A. Aquí la reacción no ocurre por completo, de aquí del reactor salen A y B, y luego el separador lo que buscaría pues es separar B, que sería el producto de interés, y A, que debería ser recirculado, pero aquí nada más lo que me interesa ahorita es establecer dos conceptos, uno que ya conocemos y uno que es nuevo. Si estamos viendo el reactor, nada más lo voy a poner entre una línea cortada. Nosotros conocemos la conversión fraccionaria. De A, por ejemplo, que fue la FA y que la definimos como A alimentado al reactor menos A que sale del reactor entre A alimentado al reactor. ¿Sí? Y eso le llamamos conversión fraccionaria. Cuando hay más de una unidad, esta conversión fraccionaria también se llama conversión de un paso. Sí. En los enunciados del libro pues lo van a encontrar como single pass conversion. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es que la información que se utiliza para calcular esta conversión es la fraccionaria y nada más están involucradas las corrientes que entran o salen del reactor, es decir, solo va a estar involucrada esta y esta. ¿Sí? Y es el concepto que ya conocemos, pero podemos, nada nos impide decir, ¿y por qué no escribimos o trazamos un balance global que abarque las dos unidades y definimos una conversión, pero utilizando las corrientes que entran a ese proceso global y salen, en este caso pues de A. ¿Sí? Entonces ahora esa conversión pues se llama conversión global de A. Entonces la definición pues es similar,
a lo que tenemos aquí arriba, nada más que ahora es alimentado al proceso, a nuestro proceso global. Alimentado al proceso global menos A que sale del proceso global entre A alimentado al proceso global. ¿Sí? Entonces la definición es la misma, pero lo que se toman en cuenta son o corrientes específicamente que entran y salen del reactor o corrientes globales de entrada y salida del compuesto sobre el que se está calculando la conversión. ¿Sí? Entonces, me sigo haciendo rayadero. Entonces, ha alimentado el reactor, pues sería esta corriente, y ya que sale del reactor, pues es esta. Mientras que para la otra es esta misma, de acuerdo a este diagrama, puede ser diferente. En este ejemplo es el mismo, y el que sale sería esta. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia entre conversión de un paso, solo se involucra el reactor, o la conversión global. ¿Sí? Bueno, entonces esto por ahí lo encontrarán en los enunciados del libro, y es importante que entiendan la diferencia porque tendrán que escribir estas ecuaciones, pues son ecuaciones adicionales y hay que tener cuidado para establecer qué corrientes son las que están involucradas en la definición. Bueno, hasta aquí termina este video. En el siguiente video, que sería el último del capítulo 4, y voy a hablar de procesos de combustión que son muy comunes.